Hace 7 años yo tomé un avión y me fui a una ciudad desconocida, en un país desconocido, en un continente absolutamente desconocido. Tenía 20 años y estaba en la mitad de la carrera de ciencia política cuando se me ocurre, ¿no?, en esta vehemencia característica, que quería hacer mis prácticas preprofesionales en otro país radicalmente distinto al en el cual yo vivía y he vivido toda mi vida, que es aquí. Y es aquí, así cuando digo, pues en una mezcla de entre miedo, emoción y unas gotas de locura, que me quiero ir a vivir a Nigeria a tener una experiencia diferente. Y lo hice en una ciudad, me mudé a Nigeria y lo hice en una ciudad del sur, ¿no?, en Port Harcourt o Puerto Harcourt, una ciudad en el sur del país. Bueno, ahí. Nigeria es una ciudad, es un país, en la costa oeste de África y tiene muchas particularidades. Es el país más poblado de todo el continente africano, tiene más o menos 150 millones de habitantes y 300 dialectos hablándose de manera viva en el país. Pero además tenía otra característica, que es que era el sexto mayor exportador de petróleo en el mundo. Lo increíble era que mientras este país exportaba petróleo a otros países, no podía abastecer a su propia población de energía. Así pues, con los días y semanas, me acostumbré a tener luz por horas, ¿no? Y de hecho tener luz 24/7 de forma permanente era un lujo. Entonces cada vez que llegaba la luz, todos teníamos que correr, cargar nuestros celulares, conectarnos a internet, hablar con mi mamá, con mi papá. Entonces funcionaba así. Otra de las cosas que me sorprendió mucho fue ver cómo en un país tan rico, la diferencia entre ricos y pobres pasaba por cuestiones tan elementales como el acceso a servicios de agua potable. No había una clase media. Y fue en este escenario pues diverso, de contrastes, que me inserté por primera vez en el sistema educativo, paradójicamente no el de mi país, sino el de Nigeria, entrando a trabajar en una escuela primario estatal como profesora. Y pues básicamente mi trabajo ahí era enseñarle a niñas entre 6 y 7 años, a niños y niñas, valores como el diálogo, la tolerancia, el entendimiento, la honestidad. Y ustedes dirán, ¿y para qué les enseñabas eso? Eso lo hacíamos con dinámicas y juegos concretos, ¿no? Pues ustedes nuevamente se preguntarán, ¿y para qué les enseñabas eso? Yo también me pregunté lo mismo al inicio, pero estas lecciones cobraban sentido cuando me daba cuenta cada vez más que estaba en una ciudad y en un país desgarrado por un conflicto armado interno y en una ciudad militarizada. Y de hecho, estas diferencias abismales también veía que se reproducían en la escuela. En Nigeria, estar en una escuela privada o una pública hacía toda la diferencia en la vida de una persona. No solamente en su capacidad, en su posibilidad de aprender, sino también en su posibilidad de romper con ese círculo aplastante de pobreza con el que se nacía, se vivía, se moría y se heredaba. Entonces, me empecé a preguntar si en verdad en Nigeria el Estado trataba la educación como un derecho. Y la verdad es que la respuesta era que no. Lo trataba más como un favor o como un programa social compensatorio que se hacía con la población de menos recursos. Y entonces, esto resulta revelador para mí porque empiezo a pensar que ir a la escuela no es igual a recibir educación. Y eso es algo que hemos interiorizado por mucho tiempo. Pero eso no es verdad. Ir a la escuela no es igual a recibir educación. No si la escuela no te brinda esas condiciones básicas para poder asumir el aprendizaje. Y es aquí cuando me animo a preguntarles, ¿por qué la educación es un derecho? ¿Alguien se anima a responderme? ¿Nadie? Pues, si entendemos que la educación es ese derecho único, inalienable, inexpropiable y natural de la persona a poder gatillar su capacidad de autorrealización y que además tiene que ver con la creación y generación de oportunidades, entenderemos que la escuela debe ser, ¿puedes pasar, por favor?, ese espacio de plano que le brinde a todos la oportunidad de llegar a donde quiera y llegar a ser lo que quiera ser, ¿no? Ese es el espacio
que debe ser la escuela. Bueno, acá hay algunas fotos, ¿no?, de las lecciones que daba en las lecciones que daba en esa escuela. Sí, puedes pasar, por favor. Y entonces, esa es la visión. La escuela como un espacio que te da a la educación como esa posibilidad de superación, independientemente de cómo te llames, de tu color de piel, a dónde quieras llegar o de dónde vengas. ¿Y cómo se traduce todo esto en nuestro país, en el sistema educativo peruano? Normalmente cuando hablamos de educación decimos, bueno, ¿cómo lo hacen los países de la región? ¿Cómo estamos en comparación de otros países? Pensamos en Finlandia, en los países nórdicos. Pero yo les digo que para hablar de educación y entender el sistema educativo peruano, basta con comparar una escuela pública de una privada. Y aquí les quiero contar dos casos. El caso de María y mi propia experiencia con la educación. María es esta chiquita que está acá. Ahora las dos tenemos 28 años. Somos mujeres, tenemos sueños y nos esforzamos por cumplirlos. Nuestros padres no son de Lima, son de provincia, pero hemos vivido casi toda nuestra vida acá. Y cuando empezamos a formarnos en la escuela primaria, mis padres me matricularon en una escuela privada y a María la matricularon en una pública. Yo recuerdo que cada vez que estaba por iniciar el año escolar, mi madre forraba todos mis cuadernos y yo iba como el primer día de clases, toda chancona, ¿no?, con todos mis cuadernos, lista para cursar todo el año escolar con esos útiles que me habían comprado. Pero en el caso de María, ingresó a una escuela pública. El Estado en ese entonces, en los 90s, pues daba la educación gratis, pero no daba ningún material. Y María pasó bastante tiempo de su primaria sin materiales y tratando de prestarse y hacer lo que podía para poder seguir las clases. Más adelante, en secundaria, yo recuerdo, seguí en la misma escuela y yo recuerdo que mis clases eran de 8 a 4 de la tarde. A veces tenía jornadas extracurriculares y pues me quedaba hasta las 6 de la tarde en el colegio. Sin embargo, María, que siguió en una escuela pública en la secundaria, estudiaba de 8 a 12:30, más o menos incluidos recreos, porque pues el Estado no ofrecía una jornada escolar completa. Ofrecía una jornada de mañana o de tarde, y de hecho no se podían tener más horas, pues porque María tenía que salir de la jornada de la mañana porque en la tarde entraba otro grupo al colegio. Esto es lo que mis padres invirtieron en mi educación durante un año de escuela privada, y esto es lo que el Estado invertía en María por un año de escuela pública. Dos tratamientos diferentes para un mismo derecho. En uno se asegura y en otro se hace lo que se puede. Y yo les pregunto entonces, ¿será lo mismo y tendremos las mismas oportunidades María y yo, habiendo ido las dos al colegio en este acto de recibir educación? En el 2005, con mucho esfuerzo y estudiando bastante, logré entrar a la Católica estando todavía en el colegio. Y le puedo atribuir esto a pues, que tuve una educación básica de primer nivel. Y también a que tuve una familia que siempre ha estado conmigo, y en especial una madre que siempre ha estado conmigo apoyándome, diciéndome que yo podía hacer lo que yo quisiera hacer. Sin embargo, María, quien también se esforzaba mucho, y podría decir incluso mucho más que yo, no logró entrar a la universidad. Y ustedes podrían decir, bueno, pues eso puede deberse a 1000 razones. Sí, pero hay un dato objetivo aquí, que es que María ya tenía una brecha de distancia entre alguien que había recibido una educación de calidad y alguien como ella, que no había podido pues, tener todas las condiciones para hacerlo. Y con esto no quiero decir que todas las escuelas privadas sean buenas y todas las públicas malas. No, hay escuelas públicas muy buenas y escuelas privadas muy malas. Pero lo cierto es que lo que les cuento no son casos aislados. Se ve mucho en nuestro país. Con todos estos cuestionamientos, entré a trabajar al Ministerio de Educación en el 2015, el edificio de los libros. Y para serles honesta, cuando entré a trabajar al ministerio, o en las semanas previas en las que estaba discerniendo si en verdad quería dar ese paso en el Estado peruano, mis amigos pues, politólogos me decían que ya conocían el monstruo por dentro, me decían, eso del Estado es una vaina, es entrar en un monstruo pues gigante, burocrático, vas a entrar en una lógica inercial,
las ideas nuevas no son particularmente bienvenidas. Vas a encontrar gente mayor trabajando ahí hace 30, 40 años haciendo lo mismo. Y la verdad es que entré con muy pocas expectativas. Pero en el 2015, cuando entrabas al edificio de los libros, uno sentía una atmósfera de cambio. Alguien dijo alguna vez, ahí huele a reforma. Y en efecto había una reforma en marcha. Veías gente caminando apresuradamente de un lugar a otro. Veías gente hablando en los ascensores de su trabajo y en los almuerzos de cuánto tenían que avanzar, pero cuán importante sabían que era el trabajo que hacían. Esta reforma venía siendo liderada por el exministro de Educación, Jaime Saavedra. Y él estuvo en algún momento en algún espacio de TED, acá en el Perú. Estaba, ¿no?, nuestro exministro de Educación, cuán importante era que el Estado esté volviendo con la política educativa de devolverle a la escuela pública esta jornada escolar completa que iba a hacer que chicos como María pudieran estudiar nuevamente de 8 a 3 de la tarde. Otra de las apuestas que trajo nuestro exministro Saavedra fue el secundaria completa si la haces, que era esa precisamente apuesta que hacía el Estado para que los chicos no deserten la secundaria pública. Habló también de la brecha que hay en infraestructura, de cuánto nos falta por cerrar esa brecha. De la ley de reforma magisterial, tan discutida ahora, pero que le devuelve al magisterio ese chip de excelencia, de premiar a los mejores y motivar a los que están en camino para que lleguen a esa excelencia. Una de las primeras cosas que escuché cuando entré al Ministerio de Educación es que la escuela pública debe dejar de ser vista como ese espacio para los que no tienen plata. Y así lo pensábamos y así lo seguimos pensando. El primer proyecto al que entré en el Ministerio de Educación se llamó Semáforo Escuela. Semáforo Escuela era un sistema de monitoreo gigantesco que tenía un ejército de monitores por primera vez desplegados en todo el Perú desde el Ministerio de Educación, visibilizando ese punto ciego que había sido por tanto tiempo la escuela para el Ministerio de Educación. ¿Y por qué? Pues porque era una operación titánica, ¿no?, visitar 50.000 escuelas en todo el territorio nacional, desde el lugar más recóndito en Ucayali hasta la escuela que está al costado del Ministerio de Educación en San Borja. Y mi trabajo era, pues, junto con un equipo de 8 chicos, recoger toda esta información, bueno, mejor dicho, procesar toda esta información que llegaba al Ministerio de Educación y en unos reportes que nos entregaban de colores de semáforo, ¿no?, verde, amarillo y rojo, según qué tan bien o mal estaban las escuelas, nosotros teníamos que trabajar por mejorar ciertos indicadores. ¿Y de qué hablábamos? No hablábamos de aprendizajes, hablábamos de condiciones previas. Por ejemplo, que haya un docente en el aula, que haya un estudiante en el aula también, que haya un director como líder pedagógico de la escuela presente cuando llegara el representante semáforo escuela, que hayan materiales, porque el Estado ahora ya da materiales a las escuelas, que no solamente hayan materiales, sino que sean suficientes. Entonces, todas estas condiciones las veíamos y trabajábamos para mejorarlas. Así, en el 2015, que fue cuando empezamos a trabajar esta iniciativa, pasamos de tener un mapa en asistencia de directores, en agosto del 2015, este era nuestro mapa del Perú respecto a cómo estaba la asistencia de directores en el país, en las escuelas. Y teníamos toda la selva en rojo, la costa en amarillo y la sierra entre verde y amarillo. Y unos meses después, en noviembre del 2015, logramos que no haya ninguna región en rojo y que el mapa pues se vea predominantemente verde. Y esto lo hicimos trabajando codo a codo con los gobiernos regionales, con las direcciones regionales de educación, viendo además cuáles eran esos lugares consistentemente verdes y yendo a ese lugar para ver qué hacían bien. Así Tacna, Moquegua nos enseñaron qué es lo que estaban haciendo bien para hacer que sus directores estuvieran presentes en la escuela. Y esa experiencia la llevamos por todo el Perú y la diseminábamos para que pudiera escalar a todo el país. Y así lo hemos hecho con estas condiciones que por mucho tiempo, pues por esta lógica de reforma previa de la educación en términos de cantidad y en términos de tener más escuelas y no saber pues qué diablos pasaba en las escuelas, esta lógica ha empezado a cambiar. La buena noticia de todo esto es que hemos emprendido pues una reforma. Es que el Estado está empezando a comerse el pleito de la educación. Y de hecho esto lo viene haciendo varios años. Pero, ¿qué sucede? Estamos nadando contracorriente.
para serles honesta. Estamos nadando contracorriente. Esta reforma ha mostrado sus frutos en el 2013, cuando, empezamos pues estando en la cola en el 2013 de los países que habían sido evaluados con la prueba PISA. Y unos años después, lo que tenemos en el 2015, que fueron resultados que se publicaron en el 2016, la prueba PISA que se tomó en el 2015, solo 2 años después de esta primera prueba que nos ponía al Perú en el último lugar de 65 países, la siguiente prueba nos demostró que el Perú había salido del último lugar y que era uno de los países que más había crecido en desempeño en cuanto a comprensión lectora, matemática y ciencia. Entonces, hemos empezado a salir de este hoyo en el que estábamos y ya se están viendo resultados porque el Estado ha dejado de pensar en términos pues, de cantidad y en términos de ver a la educación como un favor, para verla como un derecho y para verla a través de los lentes de la calidad y de la excelencia. Estos son los 3 indicadores precisamente en los que el Perú evolucionó en su puntaje. Y en los 3 mejorábamos consistentemente. Ahora, como les digo, tenemos un reto, estamos nadando contracorriente y creo que para nadie pues, es una sorpresa que ahora el gran tema de discusión en este país es educación. Y yo podría decir que el reto principal, porque tenía una lista, ¿no?, de desafíos que hay que empezar a abordar en educación, pero la verdad es que todo esto se resume ahora a una sola cosa, que es el compromiso político. En el 2016 censuraron a nuestro exministro Jaime Saavedra, es decir, fue expulsado del Ministerio de Educación, y entró un nuevo ministro, una nueva ministra. Pero el avance de la reforma viene siendo lento, difícil y en un camino pedregoso porque simplemente nuestra clase política no se pone la camiseta con la educación. Tenemos una burocracia en el Ministerio de Educación que viene empujando el coche, y lo venimos haciendo dejando el alma en la cancha, pero creo que realmente la clase política tiene que entender que para que una reforma pueda dar frutos en un país, pues tiene que tener cierto tiempo, ¿verdad? Hace unos meses, fui a una charla en la Universidad del Pacífico, donde una chica que trabaja en Teach for All, que es esta red, ¿no?, de jóvenes que cubren oferta de docentes en el mundo, había viajado a varios sistemas educativos del mundo, los mejores. Y una de las cosas que había dicho ella, que era una práctica común en todos, es que todos estos países tenían sistemas educativos que habían apostado por reformas en un lapso de 15, 20, 30 años. Y yo digo, pues si una de las fórmulas para tener, una de las condiciones, mejor dicho, para pensar en tener un sistema educativo de calidad es la sostenibilidad de las reformas, ¿cómo hacemos nosotros en el Perú si no podemos aguantar 2 ministros de educación en menos de un año censurados? Entonces, pues el compromiso, yo creo, ahora va con la clase política. Y es que simplemente se empiece a entender que las reformas, que la educación ha sido por mucho tiempo vista como cualquier cosa menos como un derecho. Ha sido vista como un negocio para hacer educación de mala calidad que brinde lucro a algunos y estafe a otros. Ha sido vista como una prebenda, ha sido vista como una cuota de poder en un ministerio, en un magisterio, ha sido vista como una palanca política. Y tenemos que dejarnos de hacer política con la educación. Justamente con esa idea es que en el 2016, en el marco de la censura contra el exministro Saavedra, empezamos a hacer un colectivo por la educación. Lo iniciamos un compañero y yo en Cusco, en medio de una visita a una universidad pública, porque lo que queremos precisamente es poner a la educación en el centro del tablero público. Que la educación no sea vista como un punto más en un pliego pues, de deseos, sino que sea realmente una prioridad. Pero además también queremos visibilizar esos intereses que hoy día pues, se mantienen en ciertos grupos de poder y se mantienen en algunos lobbies que hacen educación de mala calidad y que buscan además penetrar la clase política para que puedan permanecer pues, lucrando con educación a costa de todos los peruanos. Este colectivo se llama La Educación se Respeta.
Nosotros nos fundamos un 30 de noviembre del 2016 y en 12 días después, el 12 de diciembre, convocamos a la primera marcha por la educación del país. Y eso es lo que tuvimos en la Plaza San Martín ese 12 de diciembre. Miles de jóvenes que iban por primera vez a gritar por la educación de su país y a pedir que con la educación no se juegue, que con la educación no se negocie, que podemos como país y como clase política estar en desacuerdo con muchas cosas, pero no podemos estar en desacuerdo en una, que es que todos queremos educación de calidad y todos queremos llegar rumbo a la nota más alta en educación. Y esta es una de las imágenes con las que me quedo, porque cuando estaba caminando en medio de la marcha, se acercó pues una persona con esta bandera y volteo y veo que hay muchos vendedores vendiendo banderas que decían la educación se respeta. Y en ese momento pues dije, algo hemos logrado. No seremos Chile, que saca 600.000 jóvenes en la calle para pedir educación de calidad, pero hemos logrado que empiecen a hacer merchandising con la educación se respeta y que la gente pues lo compre y se emocione y salga con su bandera y se tome fotos y selfies con su bandera de la educación se respeta. Y entonces dijimos, pues definitivamente hemos empezado ese trabajo de poner a la educación en el centro del tablero público y tenemos que seguir empujando por alinearnos todos, tanto políticos como ciudadanía, como sector privado, como sector público, todos en una sola tarea, que es que tengamos la mejor educación posible para nuestros chicos y que es la educación que se merecen además. Yo les quiero pedir solamente una cosa antes de terminar esta conversación, que es que cuando lleguen a sus casas, pues escríbanle, busquen en Facebook al político, al congresista por el que votaron y pregúntenle qué proyecto de ley están impulsando por la mejora de la calidad educativa. Porque pues yo creo que está muy bien que hagamos fiscalización, pero también tenemos que tener propuestas. Entonces, hagamos esa fiscalización ciudadana. Desde la educación se respeta, venimos haciendo esa vigilancia educativa y creo que este es un partido que no podemos jugar solo, ni un ministerio, ni un colectivo, ni una persona. Esta reforma es de todos y por lo tanto los invito a todos a involucrarse. Cuando entré al Ministerio de Educación, un grupo de amigos me dio esta camiseta y me dijeron, bienvenidos al Partido por la Educación. Y hoy les quiero decir, bienvenidos al Partido por la Educación Peruana. Gracias.